No segundo dia da apresentação da Bienal para o painel Papo de Mercado. Interessante. Quem quer publicar o seu livro impresso, ainda que o tema seja o impacto do livro digital, dos e-books. Acompanhe as palestras que vêm aí, em espanhol, mas você vai entender muito. Até mais. Pasamos ahora a México. Buenos días a todos. Perdão, José, um minuto. José fará sua apresentação em espanhol, então quem tiver necessidade de tradução, os fones de ouvido estão à disposição de vocês. Gracias, Leonardo. Justo iba a decir, muy buenos días para todos. Un gusto estar esta mañana aquí con ustedes. Para hacerles una presentación que cuando la estaba preparando me di cuenta de que me había metido en un tema un tanto complicado, que era el de tratar de hacer un balance de lo que ha ocurrido en el sector editorial iberoamericano por cuenta del impacto de las tecnologías digitales. Y digo que es un tema bien complicado porque lo primero que tenemos que reconocer es que estamos frente a una región muy grande, muy diversa, con enormes diferencias entre uno y otro país, con sectores editoriales que están siguiendo trayectorias y que están en un grado de desarrollo muy diferente, y también porque evidentemente hacer un balance de esa naturaleza supone mirar un proceso que está en curso, y en esa medida cualquier balance que se haga siempre corre el riesgo de ser desmentido muy rápidamente por la realidad. Seguramente ustedes se acordarán de las primeras discusiones que se daban cuando apareció lo digital, cuando lo digital irrumpe, digamos, en el sector editorial en general, en todas las industrias culturales. ¿Cuál era la discusión que se da en esos primeros años 2000, finales de la década de los 90, muy orientada a qué pasará con el libro impreso, cuál será el futuro de la industria editorial? Y la famosa idea de que el libro impreso iba a desaparecer, en la que tantos analistas, empezando por ejemplo por una compañía consultora como PricewaterhouseCoopers, se equivocó y la realidad se encargó de desmentirla muy rápidamente. Entonces, en esa medida creo que hacer este balance es complicado, pero pues lo vamos a intentar. Y respecto a lo que les decía de las enormes diferencias entre los países de nuestra región, pues creo que más que de sector editorial iberoamericano deberíamos hablar de sectores editoriales iberoamericanos. En cualquier caso, pues vamos a tratar de dar un panorama de qué ha ocurrido en estos años en los sectores editoriales de nuestros países, de los países miembros del CERLAC, por cuenta del impacto de lo digital. Pero antes de entrar en nuestros países, quiero irme a un caso al que siempre solemos mirar cuando pensamos el asunto de la transformación digital en el sector editorial, y ese caso es el de los Estados Unidos. Y quiero que analicemos, quiero mostrarles, hacer un análisis de qué ha ocurrido en Estados Unidos, que como les digo es ese mercado que se suele ver como una especie de anticipación de lo que va a ocurrir en nuestros sectores. Y voy a empezar por lo que llamaría el despegue de los e-books, que tiene lugar con la aparición de estos dispositivos. Precediendo el Kindle, aparece en el mercado estadounidense el Sony Reader. Ya en Japón, unos años antes, Sony había lanzado también un lector de libros electrónicos, pero en Estados Unidos, digamos, el primer dispositivo pensado para leer basado en la tecnología de tinta electrónica fue el Sony Reader, que aparece en el año 2004 a un costo de $350. En su momento podía albergar alrededor de 150 libros de libros digitales en los Estados Unidos, que es el Amazon Kindle, que aparece por un precio de $400, podía albergar, guardar, almacenar 200 libros, y la Kindle Store contaba con más de 90.000 títulos. Cuentan que en
un periodo de 5 horas y media se agotaron los primeros Kindle que salieron a la venta, aun cuando nunca fue claro, Amazon nunca reveló realmente cuántos dispositivos había puesto a la venta. Entonces allí 5 años entre 2008 y 2012. Aquí lo que les estoy mostrando es fundamentalmente cuáles fueron los ingresos en ese periodo por las ventas de ebooks en el subsector concretamente de interés general, obras generales, o lo que en inglés se conoce como trend. Ustedes pueden ver que entre el año 2008, cuando realmente despega el mercado de los ebooks, empieza un crecimiento interanual verdaderamente grande. Aquí ya no lo vemos en términos de y qué ha pasado con la adopción de los ebooks. Lo primero que tengo que decir es que también al intentar un balance de esta naturaleza resulta muy complejo, porque lamentablemente nuestros países no suelen producir mucha información sobre lo que está ocurriendo en sus mercados. Creo que Brasil, y aquí está Mariana, es una feliz excepción, que año a año, desde hace más de 15 años, si no estoy mal, produce anualmente un informe, un reporte sobre su mercado editorial. Por supuesto también lo hace España, lo hace México, lo hace Colombia, pero fíjense ustedes que un mercado con tantísima tradición y tan importante como Argentina no tiene un informe anual o periódico, no tiene que ser anual, podría ser, lo importante sería que fuese publicado con una periodicidad y cierta sistematicidad. Argentina, lo que les digo, probablemente el segundo o tercer mercado más importante de América Latina, no cuenta con un informe en el que se reflejen cuáles son las ventas año a año de ese sector. Entonces, pues eso sí que habla, digamos, en estos intentos de hacer balance, dar una mirada panorámica, que es lo que tratamos de hacer nosotros en el CERLAL, pues es muchas veces como tratar de armar un rompecabezas con piezas faltantes. Entonces, en cualquier caso, pues sí que hay información y pues vamos a intentar ver qué ha ocurrido en estos mercados. Evidentemente también hay que decir que la disponibilidad de información sobre un determinado sector editorial pues depende mucho de cuál es el grado de desarrollo de ese mercado. Evidentemente, si es un mercado muy pequeño, pues es mucho más difícil que haya disponibilidad de información. Hay una cuestión bien importante, y es que al parecer, por lo que se ha podido observar hasta ahora, la experiencia vivida en los Estados Unidos ha tendido más bien a ser una excepción y no la regla. Así que más que observar a los Estados Unidos como una especie de anticipación de lo que está ocurriendo, como les digo, puede tratarse más bien de una experiencia bastante excepcional. Probablemente el único mercado que ha replicado un poco este comportamiento, aunque con unos años de retraso, ha sido el del Reino Unido. Pero ni siquiera mercados muy maduros, otros mercados muy grandes, muy maduros, europeos, bien importantes, Alemania, Francia, Italia, han mostrado un comportamiento parecido. Y traigo esto a colación porque me sirve para decir que realmente cuando pensemos el impacto de lo digital, tenemos que entender que depende y dependerá de diversas condiciones en cada uno de los países. Y probablemente ese fue el error de quienes en algún momento se anticiparon a pensar cuál iba a ser el impacto de lo digital, creer que la tecnología por sí misma iba a ser capaz de cambiar unos hábitos, pues, digamos, largamente arraigados, de pensar que la tecnología podría actuar independientemente de una red de actores, de instituciones, de condiciones, por ejemplo, legales, que condicionan definitivamente que van a condicionar definitivamente cómo avanza lo digital en cada uno de los países, y qué ha pasado con la adopción de los ebooks. Lo primero que tengo que decir es que también al intentar un balance de esta naturaleza resulta muy complejo, porque lamentablemente nuestros países no suelen producir mucha información sobre lo que está ocurriendo en sus mercados. Creo que Brasil, y aquí está Mariana, es una feliz excepción, que año a año, desde hace más de 15 años, si no estoy mal, produce anualmente un informe, un reporte sobre su mercado editorial. Por supuesto también lo hace España, lo hace México, lo hace Colombia, pero fíjense ustedes que un mercado
con tantísima tradición y tan importante como Argentina no tiene un informe anual o periódico, no tiene que ser anual, podría ser, podría ser, lo importante sería que fuese publicado con una periodicidad y cierta sistematicidad. Argentina, lo que les digo, probablemente el segundo o tercer mercado más importante de América Latina, no cuenta con un informe en el que se reflejen cuáles son las ventas año a año de ese sector. Entonces, pues eso sí que habla, digamos, en estos intentos de hacer balance, de dar una mirada panorámica, que es lo que tratamos de hacer nosotros en el CERLAL, pues es muchas veces como tratar de armar un rompecabezas con piezas faltantes. Entonces, en cualquier caso, pues sí que hay información y pues vamos a intentar ver qué ha ocurrido en estos mercados. Evidentemente también hay que decir que la disponibilidad de información sobre un determinado sector editorial pues depende mucho de cuál es el grado de desarrollo de ese mercado. Evidentemente, si es un mercado muy pequeño, pues es mucho más difícil que haya disponibilidad de información. La información la he tomado de un informe que publica anualmente la Federación de Gremios de Editores de España, que es la que agrupa las distintas cámaras de las diferentes autonomías o regiones españolas. Se llama El Comercio Interior del Libro de España. Aquí lo que vemos fundamentalmente es la evolución de la facturación del mercado español. Es bien importante que tengamos en cuenta que las cifras de los distintos países no son automáticamente comparables, porque las metodologías que se siguen en cada uno de los informes pues son muy diversas. Entonces, en esa medida no es posible hacer una comparación automática. Por ejemplo, España habla de facturación, Colombia habla de ingresos netos del sector, bien distinto. Acá estamos hablando de una facturación sobre precios de tapa, precios de venta. Bien, entonces lo que vemos aquí fundamentalmente son los ingresos totales del sector editorial español, y la barra más pequeña corresponde a lo que ellos llaman ingresos por facturación del libro electrónico. O sea, va a ser zoom sobre la facturación del libro electrónico, y ustedes pueden ver que más bien presenta un comportamiento bastante estable. Tengamos en cuenta que Amazon entró a España en el año 2011. Como ustedes vieron, en el caso estadounidense, pues la aparición del Kindle fue una cuestión. Pero les quiero mostrar cómo, contrario a lo que ocurre, digamos, en España, México viene mostrando un crecimiento de la facturación por la venta de ediciones digitales bastante significativo en el último tiempo. Y de hecho, pues, sí que hay un salto muy notable. El conjunto del sector editorial, y aquí nos podemos ir a ver también en el caso mexicano, que como en Brasil se hace una distinción entre los distintos subsectores en sus informes, es decir, México, como el caso brasileño, distingue entre edición religiosa, edición de interés general, edición científico-técnica y edición de libro educativo. Aquí entonces tenemos también una mirada exclusivamente sobre el subsector de interés general, que digamos es el que más nos interesa y es el que yo he tenido siempre en mente cuando en general en esta presentación, porque pues también hay que reconocer que la curva de desarrollo que ha seguido lo digital en los distintos subsectores es bien distinta. La participación por ingresos, la participación de los ingresos, digamos, por ventas de ediciones digitales dentro del total de ingresos del sector no venía siendo tampoco especialmente significativa. La barra más oscura representa la participación de la facturación de ventas de ediciones digitales en el conjunto del sector. La barra roja más clara representa la participación sobre el subsector de interés general concretamente.